Agradecerles a todos ustedes. Mi nombre es Fabián Candopimbo. Estamos en esta ocasión en las charlas de educación cooperativa, de educación financiera, de educación social y solidaria. Sí, en esta propuesta justamente de educación para todos, sí, para hacer una red de conocimientos, lo que yo les llamo una minga de conocimientos, una minga intelectual sobre temas y experiencias, principalmente compartir experiencias que tenemos en el largo tiempo de haber participado y estar con el tema del sector de economía popular y solidaria y el tema cooperativista. Les agradezco mucho y en función del tema del tiempo, darles las indicaciones generales. Esta charla está programada, ¿sí?, dentro de la fase de cooperativas de ahorro y crédito y también para las cajas y bancos comunales que pueden servirles, también serles de mucha utilidad en función de la aplicación, ¿sí? Porque son principios generales, son lineamientos básicos, técnicos, científicos, administrativos, que usted lo puede tomar y extrapolar a su institución financiera, ¿sí? Este es una de las propuestas que la vengo trabajando y de hecho les invito que ustedes se suscriban al canal Fabián Candopimbo, charlas de cooperativismo, charlas de economía social solidaria. Ahí está el link para que ustedes puedan revisar y principalmente todas las charlas que yo dicto y les hacemos las invitaciones a través de mi página tanto de Facebook y de YouTube, Fabián Candopimbo, y también de Instagram, Fabián Candopimbo. Listos, muchas gracias a todos ustedes. Bienvenidos y arrancamos, ¿sí? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a tratar el presupuesto en la cooperativa de ahorro y crédito. Esta es la tercera ya de las charlas de 3 que hemos tenido como herramientas importantes: la planificación estratégica, el POA o el plan operativo anual y el presupuesto. Ahora vamos a dimensionar en este caso el tema del presupuesto, pero no en función del criterio de diseño, de armaje, ¿sí?, de tomar las cuentas, por cuanto eso se lo hace más en talleres más amplios y además hay muchos expertos que también lo realizan en talleres presenciales, en talleres prácticos. Y mi objetivo, como saben, estas charlas para gente que sabe de cooperativas y principalmente para gente que no conoce de cooperativas, el enfoque es darles una dinámica general del presupuesto, cómo hacerlo, cómo utilizarlo, cómo analizarlo y cómo evaluarlo. Sí, eso vamos a ver esta ocasión. Para la agenda que tenemos es las generalidades, cómo elaborarlo, análisis del presupuesto y la evaluación del presupuesto. Bien, como generalidades del presupuesto, ¿sí? Es importante entender que el presupuesto es un instrumento, ¿sí? Un instrumento de determinación del capital, de los costos, los ingresos que son necesarios en una cooperativa y la debida utilización de estos recursos según las necesidades que cada una de las unidades, de las áreas o de los departamentos de la cooperativa tiene, ¿sí? De esta forma se evita que haya costos innecesarios y una mala utilización de recursos, ¿sí? No se olvide, es un instrumento importante justamente para determinar el tema económico financiero, las necesidades sobre estos recursos y evitarse el tema de gastos innecesarios o una mala utilización del recurso, ¿no? Como definiciones importantes, sí, y partiendo de la base cero, el presupuesto viene a ser la planificación en términos económicos. Sí, esta frasecita me encanta, que inclusive desde la universidad, en la época de formación, ¿no?, de formación como profesional, nos hacían la relación. ¿Sí? La planificación es la proyección en función de las actividades, de los tiempos, los recursos que usted necesita para llegar a sus metas. ¿Y qué es el presupuesto? Es justamente ponerle datos, ponerle números, ponerle valores a esas actividades que usted va a realizar. Por eso es la planificación en términos económicos, ¿sí? Eso es el presupuesto, ¿ya? Y contempla todos los recursos económicos necesarios para ejecutar esas actividades que usted ha previsto en su plan operativo y en su planificación mensual o en su planificación anual, ¿sí? Ya. En una cooperativa de ahorro y crédito, acá en el Ecuador, porque del mismo modo hay amigos, amigas que
revisarán esta charla, sí, posteriormente en mi canal de YouTube, que la dejo grabado y la dejamos editado también posteriormente. Todas tienen su plan de cuentas, ¿sí? Su plan de cuentas, el cual a veces en varias legislaciones que tenía la oportunidad de ver, de viajar y de conocer, en legislaciones cooperativas tienen un modelo. En otras tienen un esquema que les da libertad para que vayan adecuando de acuerdo a la necesidad o a la funcionalidad justamente de la gestión financiera de la cooperativa. Porque recuerden, no solo en el Ecuador hay exclusivamente, ¿no?, cooperativas de ahorro y crédito que se dedican solo a ahorro y crédito. En otros países, por ejemplo, como en Colombia, tenemos las cooperativas mixtas, ¿sí?, que hacen ahorro y crédito y también hacen servicios. Y en otros países les llaman cooperativas financieras, hacen solamente hacen ahorro y crédito y además también hacen otro tipo de servicios, por ejemplo, vivienda, ¿sí? Pueden hacer también el tema de centros de acopio, de producción. Entonces, de esa relación mixta también depende de la particularidad de la legislación, ¿sí? En el caso del Ecuador, al ser solamente cooperativas de ahorro y crédito, o lo que se conoce, ¿no?, como decía internacionalmente, como cooperativas financieras, nosotros tenemos a través de nuestro organismo regulador, que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el catálogo único de cuentas. Y este catálogo único de cuentas es justamente la estructura de todos los elementos contables sobre los cuales se centra y se registra el proceso de contabilidad de la cooperativa, ¿no? Y me permito avanzar para dejarles ahí. Ahí está una imagen, más o menos, sí, que está tomada de una de las presentaciones que algún momento lo ha hecho el organismo de control y que doy también en este caso la valía por el tema didáctico, sí, por el tema de referencia didáctica, que es importante. Allí, el catálogo único de cuentas, sí, miren, está estructurado justamente, ¿no? Todas las cuentas que tiene en el estado de situación financiera, en donde están los activos, pasivos del patrimonio, y le da el dígito, ¿no? Le da en el tema del estado de resultados, ¿sí? El número de dígitos para la cuenta y las adicionales cuentas contingentes, cuentas de orden. Es decir, este catálogo único de cuentas tiene la estructura del plan de cuentas que debe utilizarse en la cooperativa de ahorro y crédito, ¿no? Ya, y aquí está establecido, por ejemplo, ¿no?, el elemento, el grupo, el subgrupo, la cuenta, la subcuenta, en el caso del concepto, sí, activo, activo corriente, activo disponible, caja, efectivo, caja chica, y los códigos que son utilizados. Y aquí es importante, y como dato, sí, dato para usted, estimado amigo, amiga, que no conoce de cooperativas de ahorro y crédito, y a los amigos directivos, socios, sí, que de pronto han escuchado el presupuesto, los balances, están estructurados con el CUC, con el catálogo único de cuentas, ¿sí? Y de hecho, con este catálogo único de cuentas, se genera justamente la rendición de cuentas y diría yo, la estructuración de estos estados financieros. Y de ahí, inclusive, hay un elemento que de estos estados financieros se obtienen lo que se conocen como las estructuras de información que se entrega al organismo de control. Pero todo esto está alineado, si usted se da cuenta, presupuesto establecido en el catálogo único de cuentas, o sea, con el modelo del catálogo único de cuentas, los estados financieros con el catálogo único de cuentas y las estructuras de información con el catálogo único de cuentas. ¿De acuerdo? Ya. Eso es básico, por favor, que lo tengamos pendiente y previsto, ¿ya? Regreso, ¿no? Retorno. Entonces, está establecido de acuerdo al catálogo único de cuentas y por ende ya habíamos dicho, ¿no?, los estados financieros, ¿no? El famoso balance general o estado de situación financiera, donde está el activo pasivo al patrimonio, el estado de resultados, ¿sí? Donde están los ingresos, los gastos y el resultado, ¿no? Ya. Y algo importante, en las cooperativas, el presupuesto que se elabora no solamente contiene los ingresos y gastos, como ya vamos a ver, ¿no? Estoy adelantándome un poquito hacia la estructura, ¿sí? Que vamos a ver cómo se elabora el presupuesto. No solamente contiene los ingresos y gastos, sino también hay formatos en los cuales, y hay herramientas en los cuales los presupuestos ya lanzan inclusive los balances proyectados, es decir, cómo va a terminar el año, sí, en este caso,
el trimestre, el semestre, el año, su cooperativa, ¿sí? Así que para elaborar justamente el presupuesto, sugerencia muy particular es contar con una herramienta, aunque sea una herramienta en Excel, y digo aunque sea, no desmereciendo que el Excel es una herramienta poderosa, una herramienta muy potente, ¿no? Que ayuda, pero si es posible tener un sistema ya, un sistema informático que le permite hacer el presupuesto, es mucho mejor. Aquí, por ejemplo, un punto básico para las cajas y bancos comunales es que la falencia de hacer presupuesto, una es el desconocimiento, porque no sabemos cómo hacer un presupuesto. Ahí, solución es, por favor, buscar asesoramiento. Sí, buscar asesoramiento, buscar un curso de capacitación, fortalecerse en ello. Segundo, tener una herramienta. Sí, si es posible conseguir una herramienta en Excel o tratar de negociar una herramienta de un sistema informático que le pueda ayudar, ¿sí? A proyectar adecuadamente. Bien. Dentro de las generalidades, el presupuesto, sí, tiene los siguientes objetivos que es importante conocer. Planear con dinero las actividades acorde a los objetivos planteados, ¿sí? Uno de los objetivos importantes. Segundo, consolidar una base de datos organizada y sistematizada de información tanto financiera y operativa, ¿sí? Es decir, tener una base de datos, un historial, un archivo, un histórico, ¿sí? De todo lo que hemos realizado como actividad financiera y las actividades operativas. Tiene también como objetivo medir justamente los resultados de las actividades que se han ejecutado y al final evaluar, sí, evaluar los resultados obtenidos, verificando y haciendo la comparación entre lo que se presupuestó con lo obtenido, con los datos reales. Dentro de esta etapa de evaluación, permite detectar errores y de este modo implementar medidas correctivas o preventivas. Esto ayuda bastante en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, no se olviden, el presupuesto dentro de sus objetivos generales, ¿no? Es muy bueno para plantear justamente qué debemos hacer y cuánto nos cuesta, tener una base histórica, un archivo de las actividades realizadas, ¿sí? Y de los valores invertidos, medir la ejecución de las actividades y la otra, evaluar, ¿sí? Lo presupuestado frente a lo realizado, ¿no? ¿Y para qué? Todo esto para tomar adecuadamente correctivos preventivos y, en su defecto, el tema de ayuda a la toma de decisiones. Bien, hasta aquí me permito dejar de compartir. En este momento, realizo un resumen rápido, ¿no? El presupuesto es una herramienta importante, ¿sí? Que nos permite es planificar en forma económica las actividades que nosotros tenemos. ¿En dónde? En el plan operativo, en el presupuesto, perdón, en la planificación estratégica, en el plan operativo y que nosotros debemos hacer durante un año. Esta herramienta está, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, acá en el Ecuador, sí, a nivel mundial, establecido en un plan de cuentas, en un esquema de plan de cuentas. En el caso del Ecuador es el Catálogo Único de Cuentas, o el CUC, que se le conoce, que fue emitido por el órgano de control que nosotros tenemos, que es acá la superintendencia. Del mismo modo, la estructuración del presupuesto también permite proyectar, ¿sí? Los estados financieros, cómo terminará una institución cooperativa de retail, ¿sí? Para ello, sugerencia es necesario buscar una herramienta, ¿sí? Una herramienta en Excel o un sistema informático que le permita adecuadamente hacer las proyecciones del presupuesto. ¿Sí? Ya. Avanzo entonces, ¿ya? Listo. Decía cómo elaborarlo, ¿sí? Primero, para elaborar un presupuesto, ¿sí? Es necesario tomar el plan estratégico, ¿sí? Tomamos el plan estratégico y sacamos, ¿qué? Lo que nosotros debemos realizar en el año. Y eso se aplica ¿en dónde? En el plan operativo. En el plan operativo comparamos con el plan operativo las actividades que ya hemos planificado, que hemos proyectado y que, del mismo modo, les invito, ¿sí? Les dejaré aquí el link, en la parte de acá arriba el link, para que ustedes puedan acceder a la charla, ¿sí? Tanto de planificación estratégica como de presupuesto que había ya dictado y que están en mi canal acá de YouTube, para que ustedes puedan revisar, ¿no? Sí, cómo se lo elabora y cómo se lo presenta en este caso, ¿ya? Entonces, tomamos estas actividades y nosotros de estas actividades es importante estos ítems, ¿sí?
hay que ver las adquisiciones que se han planificado para el año, las contrataciones previstas, por ejemplo, de nuevo personal que usted haya proyectado, valoración de las actividades del año anterior, ¿sí? Que de pronto no se pudieron ejecutar, y de pronto proyectos que usted quiera ejecutar este año. Esto como norma general, pero como yo sé decir, ya aplicado a la cooperativa de crédito, por ejemplo, ¿qué tenemos? Para el próximo año va a comprar un vehículo, ¿sí? Va a comprar un vehículo para las gestiones de cobranza, para las gestiones de visitas a los socios, las inspecciones, etcétera, etcétera. Van a comprar del mismo modo un terreno, de pronto un terreno para futura construcción de su matriz, de una agencia, ¿sí? Está proyectando la apertura de una nueva agencia, el arreglo en las instalaciones de las agencias, estudios de mercado que usted quiera realizar justamente para ver cómo está posicionado, perdón, su cooperativa, o abrir un nuevo producto, ¿sí? Un nuevo producto, lanzar un nuevo producto. El plan social, ¿sí? ¿Qué tiene usted planeado como plan social? ¿Qué actividades va a hacer? Los programas de educación cooperativa y financiera, ¿sí? ¿Qué programas va a dar? ¿Cuántas charlas va a dar? ¿Qué fechas va a realizarlo? ¿Quién lo va a realizar? ¿Sí? Incrementos de sueldo, si es que usted tiene previsto para el siguiente año los incrementos de sueldo, las comisiones, los bonos, etcétera. Mire, aquí ya le dejo algunos elementos que usted en su presupuesto de la cooperativa de crédito ya tiene que considerar, ¿sí? Dentro de su plan operativo. Y estas actividades tienen que luego valorar en qué porcentaje, cuánto vamos a incrementar los sueldos, cuánto está destinado o cuánto se requiere para comprar el vehículo, cuánto nos costará el terreno, cuánto gastaremos en adecuaciones en las agencias, etcétera, 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 ¿sí? Por eso es importante para elaborar el presupuesto tomar todos estos elementos, ¿no? De la planificación operativa anual. Luego de ello, aquí, algo que mientras realizaba justamente la presentación me saltaba a la duda y que de pronto hay alguna inquietud. ¿Y cómo hacemos las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de ahorro, los bancos comunales que recién estamos iniciando? Sí, y que le mando un saludo a unos amigos allá en México, sí, a mi amiga Raquel, que me contactó y decía, nosotros queremos crear una cooperativa, estamos formando recién una cooperativa. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos un presupuesto ahí? Pues partir, ¿sí? De un punto cero, viene siempre, por favor, de una planificación, ¿sí? Si no podemos, si no tenemos una planificación estratégica, tenemos una planificación por lo menos de corto plazo, que es la planificación del año, ¿sí? ¿Qué actividades vamos a hacer? Lo que decía, ¿a quién vamos a contratar para que nos ayude en asistencia técnica, en capacitación, indicándonos cómo generar el tema de los créditos? O si es que vamos a contratar personal, el tema de la contratación de un responsable que es el gerente, ¿sí? ¿En dónde vamos a atender? Necesitamos gastos para, en este caso, de infraestructura, agua, luz, teléfono, en este caso, comunicaciones, internet, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos en este caso para útiles, suministros de oficina? Todos estos elementos son los que tienen que estar previstos en el POA y eso se valora, ¿sí? Y eso se va a trasladar al presupuesto para que usted tenga su presupuesto de operación, ¿sí? Su presupuesto de arranque. Inclusive, ¿cuánto de recursos nosotros necesitamos o pensamos disponer para los créditos? ¿Sí? ¿Y cuántos de recursos nosotros vamos a necesitar para las captaciones? Es decir, para los depósitos a plazo o las inversiones que se conocen. Entonces, por allí está, por favor, ¿no? Entonces, es necesario el presupuesto, como ustedes lo ven, como una herramienta básica de gestión. Siguiente. Ya una vez que estamos, ¿no? En este caso, retomando para ya una cooperativa de crédito que está planificando, en este caso, digamos, ya para el año 2023, ahorita, ¿sí? Hay que ver también los temas pendientes del año anterior, ¿sí? Y que no se pudieron ejecutar. ¿Qué quedó pendiente dentro de nuestro presupuesto anterior? Actividades que no se pudieron realizar y que están proyectadas para el siguiente año. Del mismo modo, el tema de amortizaciones, amortizaciones de gasto que a veces tenemos para años, ¿no? Para 2, 3, 4, 5 años. A veces hay amortizaciones por pérdidas también, ¿no? Sí, ya, esto es importante, por favor, tenerlo, ¿no? Tenerlo en consideración. Y la otra, parte o fase para elaborar el presupuesto es revisar el historial, ¿sí? Hay muchos expertos, ¿sí?
que sugieren que se haga una evaluación de 2 a 5 periodos, es decir, 2 años atrás o hasta 5 años atrás. ¿Sí? ¿Qué evaluación? Es decir, vamos a tomar los presupuestos de estos años anteriores para ver cómo tenemos la ciclicidad, ¿sí? Es decir, tenemos picos o tenemos caídas, ¿en qué meses, en qué fechas, en qué periodos, en qué estaciones? Sí, porque dentro de los periodos siempre hay frecuencias o estacionalidad que se conoce técnicamente. Por ejemplo, acá en el caso del Ecuador, sí, tenemos regiones, ¿no? Costa, Sierra y Oriente. En el tema del régimen escolar, por ejemplo, ustedes saben que en el caso de la región litoral, ¿sí? O costa que le conocemos, es entre los meses de febrero, marzo y abril, ¿sí? Febrero, marzo, las vacaciones. Entonces es una época en la cual no hay mucho gasto, no hay mucho consumo y por ende el crédito no se genera tanto. En el caso de la sierra es en los meses de julio y agosto, en donde del mismo modo no se genera tanto crédito, sí, pero para el tema de ingreso a clases, ahí sí, ya los padres de familia requieren o acuden al tema de crédito para el tema de los útiles, suministros de los muchachos, uniformes, etc. Entonces, eso hay que generar también un ciclo, ¿sí? Un ciclo en donde tenemos un pico de crecimiento y tenemos unos periodos de estacionalidad de crecimiento. Para eso es el análisis del presupuesto. Y del mismo modo, ¿para qué cogemos y tomamos el presupuesto del año anterior, de los años anteriores? Es para ver qué errores hemos cometido, en dónde hemos de pronto proyectado demasiado o en dónde hemos proyectado menos, ¿sí? Y qué estrategias de pronto nos permitieron generar mayores ingresos o disminuir los gastos, ¿sí? Eso es lo que nos permite hacer la evaluación, ¿ya? Y aquí el punto importante que se preguntarán ustedes, ¿quién hace esto? Esto lo hace el personal técnico de la cooperativa. Área financiera, que son los encargados directos, gerencia, ¿sí? Y un equipo de trabajo, delegados y representantes de cada una de las unidades de los departamentos, ¿sí? El presupuesto es un proceso de construcción participativa, al igual que la planificación estratégica, el POA. El presupuesto no lo hace una sola persona y eso es uno de los errores que yo he visto en las cooperativas de ahorro y crédito. Ven, tome, ahí está el departamento financiero, es el que se debe dedicarse a hacer, listo, haga y preséntenos y después revisamos. Ahí yo diría sí y no como buena práctica. Sí es buena práctica, ¿por qué? Porque permite agilitar y acelerar tiempos principalmente, porque el técnico, en este caso el financiero, el jefe financiero, su área financiera, ya toma esto, hace la evaluación anterior de los datos de los periodos anteriores, hace las proyecciones, toma los elementos y las necesidades que no se pudieron cumplir y ya le deja un esquema. Y después eso sirve como insumo para trabajar. No es una buena práctica. ¿Por qué? Porque solamente se deja que una persona, sí, o en este caso una unidad, vea subjetivamente su criterio para armar el presupuesto. Y es necesario que el resto de unidades le pongan los insumos, ¿sí? Los insumos y se comprometan principalmente en ver qué errores cometieron y qué deben solucionar para este año. Porque si no, a veces el presupuesto es control C, control V del año anterior y eso no es adecuado. ¿Sí? Por favor, eso tenerlo muy en consideración. Bien, a ver, aquí está, estimados amigos, amigas, un esquema nada más, sí, por favor, de un presupuesto. Sé que los numeritos, si están en el celular, va a ser un poquito como prueba de vista, sí, prueba optométrica. Y a quienes están en un computador, por favor, puedan ampliar la pantalla. Este es un esquema nada más, porque como alguien sabe decir, ¿sí? Algún amigo muy cómico y graciosamente decía, nos entregan una sábana, ¿sí? Y de hecho, porque el presupuesto comprende justamente todas las cuentas contables más la estructuración por meses. En este archivo, como ustedes pueden ver, perdón, en esta imagen, en filas y columnas en una matriz en donde tenemos la columna, los nombres de las cuentas con sus códigos y los periodos, ¿sí? Cada mes, cuánto es lo que se debe establecer y con cuánto terminaríamos el año. De esto,
les había comentado que justamente este es un resumen, nomás por favor, vuelvo a repetir, y a mis amigos, amigas que son directivos de pronto o quienes no saben de cooperativas, algún momento van a revisar un presupuesto. Es más amplio, ¿no? O sea, es decir, este esquema, pero ya desglosado, totalmente desglosado en toda una hoja Excel y tanto hacia los lados como hacia abajo en el caso de valores, ¿no? Más las sumas, más las cuentas, totalmente desglosadas. Pero lo importante es que para esta charla didáctica les dice es un compendio y que lo voy a explicar, sí, porque eso es parte de esta charla. Ya, bueno, aquí ustedes pueden ver lo que les establecía. Estaban los dos balances ya proyectados. Por ejemplo, miren, los activos, los pasivos del patrimonio, esto es el balance de situación financiera, ¿sí? O el balance perdón, el estado de situación financiera, ¿sí? El balance en donde nosotros tenemos la estructura, ¿sí? De activos, pasivos, patrimonio. Y luego tenemos los ingresos y los gastos con el resultado. Es decir, lo que parte al estado de resultado, ¿no? Al estado, en este caso, estos elementos están establecidos con las cuentas que de aquí van a proyectarse a los informes, ¿sí? Y a los estados financieros. Por ejemplo, tenemos en la cuenta de activos, fondos disponibles, inversiones, cartera de crédito, cuentas por cobrar, activo fijo, otros activos. En los pasivos, por ejemplo, obligaciones con el público, cuentas por pagar, obligaciones financieras, otros pasivos, ¿no? En patrimonio, el capital social, las reservas, aportes patrimoniales, superávit, valuaciones, resultados. En ingresos, ¿sí? Los intereses ganados, ingresos por servicios, otros ingresos. En gastos, los intereses pagados, provisiones, gastos de operación, otros gastos y pérdidas. Y tenemos el resultado mensual, ¿no? En el caso de las cooperativas, ya lo vamos a ver más adelante, se conocen como excedentes, ¿sí? Hay una diferencia que habla en el caso del Ecuador puntualmente de utilidades y excedentes, ¿no? Sabemos que utilidades es principalmente en empresas, ¿sí? En empresas mercantiles. En el caso de las cooperativas, nosotros generamos excedentes, que es el valor adicional que los socios han aportado y que una vez descontados los ingresos de los gastos, la diferencia es una rentabilidad para la cooperativa. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, solamente a primer pantallazo, porque ya lo vamos a tratar más adelante, ¿no? La estructura de un presupuesto de una cooperativa de crédito, ¿no? En donde ya se proyectan los balances, ¿sí? El balance de situación financiera y el estado de resultados, ¿sí? Ya. Vamos. Análisis del presupuesto, es decir, ahora sí, nosotros, antes de ello, por favor, como les decía, no hago, por ejemplo, el ejercicio práctico por el tema de tiempo, porque esta charla está estructurada para 45 a 1 hora de duración, minutos de duración, por el tema de rendimiento de curva de aprendizaje también. Pero, por favor, recomendación, sí, hay que seguir un curso de presupuesto que puedan hacer el caso práctico, el ejercicio práctico, sí, para que ustedes puedan ver los números, los datos y todo. Pero en este caso, para ustedes, amigos, amigas, como directivos, como socios, como empleados de una cooperativa, que puedan ver cuál es el proceso previo a la elaboración, ¿sí? Y el resultado, una vez que ya lo han hecho, además también quienes sí lo hacen son los técnicos, los expertos en esto, ¿no? El área financiera y profesionales, consultores que realizan también el asesoramiento. Una vez que tenemos el presupuesto, vamos nosotros, ahí sí, ¿cómo le analizamos? ¿Para qué nos sirve esta herramienta? ¿No? Ya. Es clave e importante entender, dentro del presupuesto están estructurados los siguientes componentes: los ingresos, los gastos y los rubros importantes como cartera de crédito, certificados de aportación, adquisición de activos fijos o remodelación, y el tema de efectivos y saldos mínimos, como lo había comentado. De aquí, de los ingresos, nosotros en el presupuesto, ¿sí? En el presupuesto es importante, amigos, y ahí sí, que nosotros como directivos, como socios, cuando tomamos un presupuesto, y a los amigos también, ¿no? Gerentes en este caso, técnicos en el área, que vuelvo a repetir, ya conocen la información, pero de pronto se las repito nada más. El presupuesto nos permite, inclusive desde el momento que lo elaboramos, ver las estrategias y las metas que nosotros sí podemos cumplir.
evaluando anteriormente qué hicimos, cuál es nuestra potencialidad y en este año ver si nos ponemos metas retadoras o si somos conservadores, como dicen, ¿no? Somos conservadores y nos mantenemos en indicadores bajos. Por ejemplo, indicadores moderados, digamos, no bajos. Por ejemplo, en ingresos, en ingresos. Los intereses ganados es importantísimo. ¿Cuál es la fuente principal y más importante de la cooperativa? Es la cartera. La cartera es todo el dinero, todos los créditos que están colocados, porque de los créditos usted genera ingresos a través de intereses cobrados, ¿sí? Y el otro ingreso es las comisiones por servicios. Las dos únicas fuentes de ingreso que tienen las cooperativas de ahorro y crédito es los intereses más comisiones por servicios varios. ¿Y cuáles están ahí en las comisiones? Por ejemplo, tienen intermediación para cobro de servicios básicos, ¿no? Pago de agua, luz, teléfono a través de alguna aplicación y de ahí cobran comisiones. Tiene también seguros, por ejemplo, sí, seguros médicos, seguros personales, seguros para los asociados y también tienen a veces paquetes, sí, paquetes o productos que en varias cooperativas, vuelvo a repetir, a nivel mundial, tienen también estos servicios, ¿no? Por ejemplo, acuerdos con locales comerciales, con proveedores de implementos, pronto vestuario, implementos alimenticios, en donde la cooperativa por intermediar gana un valor, una comisión. En el caso puntual del Ecuador no se aplica eso, porque se dedica exclusivamente al ahorro y crédito y los dos únicos, y también a la intermediación de servicios, y las dos únicas fuentes son intereses por créditos y las comisiones por servicios, ¿no? Eso es clave, por favor. En los gastos del mismo modo, ¿qué es clave ver? ¿Qué es clave tener como considerado cuando nosotros analizamos un presupuesto o vamos a tomar el presupuesto para autorizarlo, ¿sí? Para aprobarlo, es cuánto de intereses vamos a pagar en ahorros, ¿sí? ¿Cuánto es el valor que nosotros destinaremos para pagar en ahorros? ¿Cuánto es el interés que nosotros vamos a pagar en depósitos a plazo fijo, en las famosas inversiones? Sí, ahí viene. ¿Cuánto de interés vamos a pagar? Y el otro tema es los gastos operativos, gastos administrativos, que son generales, no sueldos, salarios. Y ahí viene, mis estimados amigos, el tema de la política salarial. Ahí están ya establecidos los sueldos, salarios, horas extras, los bonos, ¿sí? Los bonos y las comisiones. Del mismo modo, los gastos fijos, como se conoce, ¿no? En el sector empresarial, por ejemplo, los gastos de operación, que son en este caso servicios básicos, ¿sí? El tema de beneficios para socios, beneficios para directivos, el tema de mantenimiento de infraestructura, ¿sí? El tema en este caso, mantenimiento de sistemas informáticos, y otros que usted va a tener y que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos estos rubros son los que nosotros principalmente debemos observar, ¿sí? ¿Cuánto vamos a tener en ingresos de este año? Y por ende, estos ingresos me dicen un dato importante y clave. ¿Cuánto va a ser mi colocación? ¿Cuánto va a incrementar la colocación? ¿Sí? Y el otro tema, ahí, ¿qué estoy diciendo? Estoy poniendo una meta retadora con mi personal. Si yo coloco más, gano más, ¿sí? El otro elemento, las comisiones por servicios, igual. Si yo incremento las comisiones por servicios, es porque estoy buscando alianzas, estoy buscando nuevos beneficios para los asociados y estoy buscando también hacer, en este caso, alianzas o nuevos productos que me permitan que mi cooperativa tenga un ingreso adicional. ¿Y dónde debe estar previsto eso? En el plan operativo anual. Recuerde, porque no se desconecte. No es que en el presupuesto recién me voy a inventar. Ah, quiero incrementar los servicios y entonces voy a ver si hago un acuerdo con una operadora telefónica. No, eso debe estar en su plan. En el POA está hacer o realizar los acercamientos y firmar convenio con la operadora telefónica. Listo. Y ahí sí, ¿cuánto proyecto yo por ese convenio? Por favor. ¿Sí? Del mismo modo, en la colocación de créditos, en la actividad colocación, en el POA, tiene que estar cuál es la meta mensual por, en este caso, por asesor de negocios,
por agencia, si es que usted tiene, o por oficial de crédito, ¿sí? En gastos. Aquí, lo básico que creo yo que todos, por lógica, lo vamos a pensar, ¿no? ¿Cuánto debemos pagar en sueldos y salarios? ¿Sí? Y si este año, el 2023, vamos a hacer un incremento, sí, incrementamos un 2%, un 5%, un 10%, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta ese incremento? ¿En qué fecha voy a hacer ese incremento? ¿Ya? Eso debe estar del mismo modo establecido en el POA. Aquí en gastos operativos y en los gastos adicionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las adquisiciones, las compras, lo que habíamos hablado, ¿no? Vamos a comprar un vehículo, vamos a renovar el vehículo, vamos a hacer adecuaciones de las instalaciones, eso está en el POA, entonces esto baja al presupuesto y nos da el valor. Intereses pagados en ahorros. Esto nos da un dato importante, estimados amigos. La meta, si yo pago más intereses en ahorro, va a tener dos vías. La una, que yo suba la tasa de interés y eso por ende es un beneficio para el asociado porque la cooperativa, la idea es darle un buen interés a su asociado para motivarle al ahorro. O la segunda es que yo voy a incrementar socios, es decir, voy a traer más socios o voy a tener una campaña de motivación para que los socios incrementen sus ahorros. Esos dos elementos, miren, nos dice en el presupuesto y en el POA el tema de ingresos, en este caso, de intereses que vamos a pagar en ahorros, ¿sí? Si usted ve menos intereses en ahorro, ¿qué le quiere decir? Oh, chuta, este año ya estamos preveyendo que vamos a tener menos socios o vamos a bajar la tasa de interés. Y recuerde que la cooperativa de ahorro y crédito es una organización social y solidaria. Es la que de hecho paga más intereses a sus asociados, más intereses que una institución financiera privada, ¿sí? Intereses pagados en captaciones. Aquí viene el tema clave. Si yo incremento o veo frente al año anterior o a los años anteriores, aquí viene el tema de evaluación, ¿no? Los años anteriores, si yo veo que incrementamos los intereses, o sea, pagamos, vamos a pagar más en depósitos a plazo fijo o en captaciones, tiene la misma lógica de los ahorros, dos vías, la una. O voy a incrementar más o estoy motivado, estoy preveyendo yo que voy a incrementar mis captaciones, es decir, voy a motivar a la gente, voy a pagarles bonos, voy a darles incentivos, o voy a exigir más trabajo por el mismo valor, por el mismo precio, el mismo sueldo, y ahí voy a tener más inversiones. O la segunda, que voy a aumentar la tasa de interés. La tasa de interés aumentada en inversiones es a veces contraproducente. ¿Por qué? Porque le genera un costo más alto. ¿Costo de qué? Costo de fondeo, el costo del dinero. ¿Y eso le afecta en qué? En su tasa de interés, en su margen de rentabilidad. Porque recuerden, aquí dejo de compartir, recuerden, estimados amigos, que la operatividad de la cooperativa es recibir ahorros, recibir inversiones, colocar en créditos y la diferencia entre el interés que yo pago en los ahorros y las captaciones, en los depósitos a plazo, en las inversiones, se cubre, se compensa con el interés que yo cobro en los créditos. La diferencia entre los dos nos queda un margen, el margen de intermediación, el margen de rentabilidad. Y de ese margen se descuenta, ojo, esto que está en el presupuesto, los gastos administrativos de personal, los costos, sí, los costos adicionales de funcionamiento de la cooperativa de recrédito. Y no solo de la cooperativa de recrédito, sino que de la caja de ahorro y crédito del Banco Comunal. ¿De acuerdo? Entonces, este margen, sí, este margen es el que me va a ir a ser afectado el momento que yo mantengo el mismo nivel de ingreso, es decir, coloco lo mismo en crédito, cobrando a la tasa de interés, se me ocurre, un 15, 16, 18, 20%, y yo en ahorros pago 2%, 3%, un 4%, que es lo promedio que están pagando las cooperativas de crédito acá en el Ecuador, sí, en ahorros, y en plazos fijos, si es que yo pago un 6, 7, 8% y no se diga 9, 10%, ese punto me resta de la rentabilidad que yo tengo en las colocaciones. Por eso, el análisis lógico previo para el presupuesto viene del área financiera, como les había dicho, frente también a el historial. Y lo otro que se me olvidaba, las condiciones del mercado.
las condiciones actuales de la economía. ¿Sí? Muchos dicen también la competencia. Yo no me gusta hablar de competencia en el sector cooperativo porque no somos empresas comerciales, ¿sí? Somos empresas sociales y solidarias, somos sociedad de personas las cooperativas de origen. Pero ahorita hablando monetariamente, hablando de dinero, lógico, se nos olvida eso y decimos, no, es que tenemos que ganar, tenemos que crecer. Cambia ese concepto, esa mentalidad. Cuando arme el presupuesto, usted tiene que ser rentable, sostenible su cooperativa. No ganar por ganar dinero, ¿sí? Sino ser rentable, sostener su gestión de gastos operativos, generar una rentabilidad y mantenerse como dando el buen servicio en su cooperativa. ¿Y cuál es el servicio? Servicio para sus asociados. Eso es el tema, estimados amigos. Sí, entonces ahí yo discrepo a veces con muchos amigos gerentes de que en el presupuesto está la rentabilidad, la ganancia, el crecimiento de la cooperativa, el tener tantos excedentes. Estimados amigos, la cooperativa está para ayudar a los asociados, no sacarles tanto dinero en intereses y pagarle un buen interés y que la diferencia, el margen, me permita funcionar, dar un buen servicio de calidad y ser sostenible en el tiempo. ¿Sí? Ser sustentable en el tiempo, por favor. ¿Ya? Entonces, si yo incremento, vuelvo a repetir, el interés en las captaciones, también corro el riesgo, ¿sí? Como yo les decía, corro el riesgo, no viendo como competencia, porque muchos le ven competencia a las otras cooperativas, dice, ah, es que allá están pagándole el 11, el 12%, y yo entonces tengo que subir para no perder las inversiones. Sí, amigos, pero eso genera el concepto que se llama especulación financiera. Y a los socios y a los clientes, a los inversionistas, entre comillas, nosotros somos los que les alimentamos para que sigan especulando financieramente y ellos tengan el poder de negociación para decirle a usted, si me paga un punto más, yo le dejo el dinero. Si no me llevo y le dejo en la cooperativa del frente o le dejo en la otra cooperativa. Vean, estimados amigos, hay que llegar a un punto de cerrarles, de limitarles, bajarle. Sí, actualmente en el mundo, sí, y acá en el Ecuador, las condiciones económicas no están ya para poder especular financieramente. Tenemos que ir también controlando y ayudando nosotros a educar a los asociados, ¿sí? Ya. Si se dan cuenta, en este tema de presupuesto es más amplio, así que por favor me restringo un poquito y ojalá haya una oportunidad de tener otro taller más amplio, ¿no? Me permito avanzar. Listo. Vamos ahora sí a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio del análisis, ¿no? Ya, a ver. Aquí, lo que les había comentado. Hay una recomendación, una regla que debe usted tener en consideración. Todo este grupo de cuentas, por ejemplo, los activos, los pasivos del patrimonio, los ingresos y los gastos, son parte de lo que se conoce como la ecuación contable. Es decir, como una balanza, lo que está aquí, 1 o 2, tiene que ser igual a lo que está acá, 1 o 2, ¿sí? O sumado. Si aquí hay 1 más 2, la diferencia acá tiene que ser 3, ¿sí? O la igualdad tiene que ser 3. ¿De acuerdo? Entonces, hay la ecuación contable para los amigos y amigas que en este caso no conocen mucho del tema. Activos, sí, es igual a pasivos más patrimonio, ¿sí? O el activo es diferencial del patrimonio, ¿sí? Del patrimonio. Perdón, en este caso, el patrimonio es el diferencial de los activos menos los pasivos, ¿ya? Eso es una ecuación contable, ¿no? Entonces, pero activos es igual a pasivos más patrimonio. Y aquí, ¿qué debemos nosotros ver en el presupuesto? Como les decía, por ejemplo, aquí tenemos la cuenta fondos disponibles, ¿qué es? La cuenta fondos disponibles a nosotros nos permite ver es cuánto de dinero líquido vamos a tener nosotros. ¿Y eso qué es? Es parte de qué? Del dinero que vienen por ahorros, ¿sí? Por ahorros que nos están depositando. Aquí, en los fondos disponibles, es en donde se ve la famosa liquidez, estimados amigos y amigas, ¿no? Si ustedes han escuchado de los porcentajes, de los indicadores financieros, aquí es donde se mide la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Pues justamente es la cantidad de dinero que yo tengo para devolver los ahorros, los depósitos que nos dejan los socios. Generalmente, en promedio, acá en el Ecuador, la liquidez está, bueno, por prudencia financiera, no normas de prudencia financiera, generalmente el porcentaje de apropiado o adecuado de liquidez es entre el 15 al 20%.
¿sí? Y en condiciones más desfavorables económicas del país, puede ser, o sea, de su país, tiene que ser entre un 25 hasta un 30%. Hasta allí, pero por condiciones desfavorables. Pero en condiciones favorables, un 15 hasta un 20% es adecuado. ¿Por qué? Si no, viene lo que se llama el dinero ocioso. Es decir, yo tengo demasiada liquidez, demasiado dinero y no me está generando rentabilidad. ¿Sí? Eso es los fondos disponibles. Y otro elemento importante nosotros tenemos que verle es que acá nosotros vamos a generar también recursos para poder colocar, ¿sí? Es decir, tener dinero para poder colocar, ¿ya? Miren acá, por ejemplo, va creciendo, ¿no? Va creciendo, va creciendo, va creciendo y vamos a ver cuánto terminamos de decir. Las inversiones. Las inversiones es la cuenta en la cual ese dinero, por ejemplo, que nosotros tenemos, sí, que nosotros hemos recibido de los socios, ¿le ponemos en qué? Le ponemos es en otras instituciones financieras. Aquí viene una norma, o más que una norma, una recomendación de prudencia financiera, ¿no? Yo le diría de inteligencia financiera, es la diversificación, ¿no? Como alguien dice, no hay que poner los huevos en una sola canasta. ¿Por qué? Porque usted puede perder o puede tener contrariedades y del mismo modo también se diversifica los riesgos, aquí hablando financieramente, ¿no? Entonces las inversiones son los dineros que nosotros vamos a realizar como aporte, como inversión, como depósito a plazo fijo en un banco o en otra cooperativa, ¿ya? La cartera de créditos. La cartera de créditos es el activo más importante de la cooperativa, lo habíamos dicho, porque aquí está cuánto vamos a colocar. Y usted tiene que ver aquí cuál es el crecimiento, ¿sí? El crecimiento es el que establece la fortaleza, el trabajo que van a hacer los oficiales de crédito para la colocación, ¿ya? Cuentas por cobrar. Generalmente esta cuenta es la que utilizan algunos para trasladar valores que no están identificados. Recomendación de control interno, estimados amigos. Las cuentas por cobrar no tiene que ser ese espacio en donde se pone el valor que no pudimos identificar o de pronto no pudimos validar. Acá en cuentas por cobrar se pone, por favor, valores con respaldo documental. Cuentas por cobrar generalmente es dineros, anticipos que se da, ¿sí? Anticipos que se da para compras, para contratos, ¿sí? Valores, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer una adquisición de un seguro, ¿sí? Nosotros tenemos aportes en otras organizaciones, pero no bajo la figura de crédito, sino una entrega momentánea, ¿sí? Algún valor que se entregó de pronto como un anticipo, ¿sí? De compra-venta, promesa de compra-venta. Esos son valores en cuentas por cobrar, ¿no? Es una cuenta, ojo, transitoria y que debe ser también monitoreada y controlada especialmente, ¿no? Esto a los amigos del Consejo de Administración y Vigilancia. El activo fijo, bueno, tiene que ver aquí en dos líneas del mismo modo. Es bueno tener un activo fijo grande o alto. ¿Por qué? Porque quiere decir que la institución tiene bienes, ¿sí? Tiene bienes, tiene fortaleza, infraestructura. Y de hecho, en activo fijo viene también todo lo que es implementos, materiales, equipos de oficina, instalaciones, sistemas, etcétera, 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 ¿no? Terrenos, etcétera. Pero para el sector cooperativo, y aquí viene una contrariedad, ¿no? Que algunos amigos que ven en la charla deben estar ya criticando, decir, ¿cómo dices, Fabián, que es bueno tener un activo fijo alto? No, es bueno, como le decía, por la sostenibilidad, por la fortaleza, por el tema de imagen, de infraestructura, de bienes. Pero no es, en este caso, es malo o es contraproducente. ¿Por qué? Porque el activo fijo es un peso para la cooperativa, ¿sí? Es un valor que se deprecia y además también no le genera rentabilidad. Por ejemplo, un edificio es un activo fijo, pero el edificio puede estar valiendo de pronto $1.000.000. Me van a decir del mismo modo ustedes, pero vea, eso se revalúa y puede ser, sí, pero el momento que yo voy a vender, pero mientras no vendo, eso es un activo, es una carga. Preferible, ese $1.000.000 del edificio, usted lo coloca en cartera. Y ahí es en donde los amigos, como yo digo, financieros, los técnicos y los gerentes me darán la razón. La idea del activo fijo es tenerle bajo o tenerle moderado para que no nos sea una carga, un lastre, y que mejor nosotros tengamos el dinero en efectivo para invertir en cartera. ¿De acuerdo? Ya. Y otros activos son
valores y también gastos, por ejemplo, inversiones, provisiones, amortización. Bueno, no provisiones, ¿no? Porque en este caso son valores que usted puede tener como un fondo, sí, como un fondo, como un colchón. ¿Ya? Listo. Eso, miren, dentro de las cuentas principales, ¿no? Me permito avanzar un poquito más rápido. Pasivos. En pasivos hay la cuenta principal que les decía, obligaciones con el público. Estas obligaciones con el público vienen a ser los dineros que nos dejaron en las cuentas, ¿sí? En las cuentas de ahorro. En este caso también aquí están las inversiones, es decir, todo lo que nosotros hemos recibido. Es buena esta cuenta que crezca. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a generar liquidez para las inversiones. Y aquí es donde viene el tema de la aplicación de la ecuación contable. Si crece la cartera de créditos, tiene que crecer las obligaciones con el público. Si baja la cartera de créditos, es porque está bajando las obligaciones con el público, es decir, no tenemos recursos. Se suma una cuenta que es las obligaciones financieras y esa es la que yo personalmente no recomiendo. Las obligaciones financieras son los créditos, es decir, los créditos que la cooperativa hace, que el señor gerente, que los miembros del consejo van a buscar para poder nosotros tener dinero y colocar. ¿Por qué no soy personalmente afecto de las obligaciones financieras? ¿Por qué? Porque la cooperativa, por favor, amigos, es de los socios y los socios son los encargados de aportar dinero. La cartera de crédito tiene que fondearse ¿con qué? Con el capital, ¿sí? Con el capital social. Pero eso es lo que no entendemos los socios y ahí es donde nos desconectamos. Aportamos, por ejemplo, $100, $200 y queremos un crédito de 1,000, de 2,000, de 3,000. ¿Y la cooperativa qué se aboca? A buscar dinero afuera, créditos externos. Y eso, bueno, estimados amigos, como yo digo, en una institución financiera privada, de acuerdo, porque está en la lógica de ganar, en la lógica de acumulación, en la lógica más que rentabilidad, de utilidad. La cooperativa de riesgo de crédito, su misión y su visión es ayudar a los socios con créditos accesibles, con bajas tasas de interés y que le permita condiciones favorables, que sea más inclusivo, ¿sí? Pero del mismo modo el socio tiene que aportar. Si no, el gerente y la cooperativa tienen que buscar créditos externos, ¿no? Y cuando quieren crecer, el nivel de gasto, el nivel en este caso de obligaciones financieras va creciendo. Ya. Bien, entonces, cuentas por pagar del mismo modo, bueno, igual son valores, son contratos que tenemos nosotros realizados y que nosotros debemos pagar posteriormente, ¿no? De los convenios y contratos. Y otros pasivos del mismo modo son valores, provisiones y principalmente acá vienen los valores que son para provisiones de los gastos, ¿sí? De los gastos que nos afectan. Patrimonio. Aquí en patrimonio hay que diferenciar tres tipos de cuentas. La primera, que es el capital social. El capital social es exclusivamente el dinero, ¿sí? El dinero que nosotros aportamos, los certificados de aportación, que a usted le dice, usted es socio, dueño, propietario de su cooperativa de recreo, ¿sí? Otra cuenta importante es las reservas, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros en un periodo, en un año, ganamos y hacemos un fondo, ¿sí? Un fondo para contingentes, etcétera, etcétera. Y el otro tenemos es las donaciones, los aportes, ¿sí? Las ganancias que hemos tenido, los superávits que hemos tenido de evaluaciones, por ejemplo, en terrenos, como decíamos, a precio de compra se mantiene a veces en las instituciones y luego se les revalúa y ahí genera una rentabilidad. Del mismo modo está el tema de los resultados, que es el excedente o la pérdida que nosotros obtendremos en ese periodo, no en ese mes. ¿Qué de aquí es bueno y es claro analizar, estimados amigos? Capital social. El capital social es una cuenta clave porque ahí nos dice que el gerente, el equipo de la cooperativa se va a comprometer ¿en qué? En incrementar, en motivar a incrementar los certificados de aportación y a ingresar más socios, hacer campañas para que los socios entren a la cooperativa, para que haya nuevos socios y que ellos aumenten sus certificados. Y eso es bueno, por favor. Si tenemos un capital social que baja, es porque están yéndose los socios, están retirando sus certificados. Y la fuente de fondeo más buena, más importante, es el capital social, porque somos cooperativa de ahorro y crédito. Bien,
Y aquí en el tema de resultados, como les había dicho, se traslada lo que tenemos abajo. La cuenta de ingresos menos gastos y el excedente o en su defecto la pérdida, ¿no? Ya. En ingresos ya hablé bastante, sí, hace unos minutitos. Aquí están los ingresos, intereses ganados. Es bueno, ¿por qué? Porque aquí viene la cartera, ¿sí? Esto es en equilibrio, por ejemplo, ¿cuánto de cartera vamos a tener? Los ingresos van a subir, ¿sí? Ingresos por servicios, que ya había comentado del mismo modo, por convenios, por acuerdos, por intermediación que la cooperativa puede hacer en cobros de servicios básicos y pueda ganar, ¿no? O en seguros, etc. En gastos, sí, en gastos tenemos el tema de intereses pagados y aquí usted tiene que ir viendo, ¿no? La cartera va a crecer los gastos, ¿sí? Y del mismo modo van a crecer los ingresos. Si disminuyen los intereses, entonces, ojo, podemos llegar a un estancamiento, podemos llegar a una baja de colocación y eso no es adecuado para la cooperativa. Las provisiones de esta cuenta, sí, estimados amigos, es una de las que genera, sí, principalmente una carga para la cooperativa y que está establecido frente a la posibilidad del famoso no pago del crédito, lo que nosotros le conocemos como la famosa morosidad. Si no se paga un crédito, la provisión incrementa. De hecho, técnicamente la provisión viene a ser es una garantía, ¿sí? De cubrir el riesgo de no pago de un crédito. Es decir, de lo que nosotros, ojo, ya hemos ganado, ¿sí? Un socio sacó $1,000 y pagó $100 de interés. De esos $100 de interés que era nuestra ganancia, yo le doy esos mismos $1,000 a otro socio y no paga. De estos $100 yo ya tengo que ir descontando un porcentaje porque posiblemente voy a perder este dinero, estos $1,000 con el otro socio. Por ende, compañeros y amigos, las provisiones o la morosidad, como yo les llamo, es el cáncer de la cooperativa, ¿sí? Porque si no se la controla, incrementa las provisiones y las provisiones, como ustedes ven, es gasto. Y el gasto incrementa y se va, ¿a qué? Al patrimonio. Y por ende, usted, estimado amigo o amiga, está perdiendo dinero cuando la morosidad es alta. Cuando no pagan los créditos, los asociados, por favor, ¿sí? Ya. Gastos de operación. Es bueno aquí analizar qué. Es bueno analizar los gastos de operación. Lo que nosotros tenemos en función de incremento de sueldos, principalmente, las comisiones. Deben incrementarse, ¿pero en qué? En función también del incremento de los ingresos. ¿Y en función de los incrementos de qué? De las inversiones, de las cuentas, perdón, de la colocación. Si yo incremento la colocación y tengo una buena rentabilidad, entonces también vamos a incrementar el gasto, siendo sociales y solidarios, siendo justos y equitativos, pagando lo adecuado y motivando al personal que trabaje adecuadamente. ¿Sí? Ojo, por eso, nuevamente, política de remuneraciones, incentivos y comisiones debe estar bien establecido, bien claro. ¿Ya? Y finalmente, otros gastos y pérdidas que pueden ser valores que de pronto vienen arrastrándose anteriormente, como decía, de pronto amortizaciones o valores, ¿sí? O valores que no están comprendidos dentro de los conceptos anteriores. Y bueno, la diferencia, el excedente, ¿sí? Ya hablé también del excedente, que en el caso del sector cooperativo es la palabra clave. Excedente, no es utilidad, ¿sí? El excedente es la diferencia de la gestión que los socios mismos colocan su dinero y reciben un crédito, pagan los intereses y entre esa diferencia, ¿sí? De la colocación y de la captación, en este caso de los ahorros y los créditos, queda un diferencial. Eso es un excedente, no es una utilidad, porque somos socios, somos dueños de la cooperativa y entre nosotros no podemos cobrarnos. Sí, un banco sí nos cobra a nosotros como externo, como cliente, porque nosotros no pertenecemos al banco, no somos dueños del banco. En la cooperativa nosotros somos dueños, propietarios. Por eso es que yo mismo como dueño no me puedo cobrar. Yo lo que pago es un aporte, realizo un aporte por el crédito y de eso la diferencia con los gastos me queda el excedente. ¿Sí? Norma de principio contable financiero cooperativo, por favor. Bien, hasta aquí, nuevamente, como decía, dejo de compartir, estimados amigos, amigas, espero. Mil disculpas de pronto no ser tan didáctico de pronto o haber hecho un análisis muy rápido. Recomendación, reprisarle el video, la charla y poder ir viendo el análisis. Y es un análisis así muy didáctico, muy rápido, ¿sí?
Cualquier tema de información, por favor, con gusto, estamos para poderles ayudar. Y del mismo modo es práctica que ustedes van a ir tomando, ¿sí? Si gustan del mismo modo, en los presupuestos, hagan estos ejercicios, revisen, ¿sí? Las cuentas principales que están acá en la charla y vayan también haciendo el análisis respectivo, ¿sí? El presupuesto les sirve para eso, jugar, ver, analizar en el momento la proyección futura, ¿sí? Ya. Bien. Me permite avanzar para terminar, ¿ya? Evaluación del presupuesto y para cerrar ya. Primero, la evaluación del presupuesto, miren, es lo que hicimos en ese ejercicio, ¿no? Ir viendo cuánto estaba proyectado y cuánto se ha hecho, ¿sí? Tomar entonces, a ver, présteme el presupuesto, présteme cuánto teníamos en colocación para el mes de enero, para el mes de febrero, para el mes de marzo, ya. Présteme los datos, cuánto ha colocado los asesores de crédito, las agencias, sume todo y ahí está la diferencia. Esto es el seguimiento. El seguimiento se hace mensual, por favor. El seguimiento lo tiene que hacer el Consejo de Vigilancia, el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. Sí, el seguimiento. Y de ese seguimiento ya se va, ¿qué? Haciendo los correctivos. Ya se va, planteando alternativas o estrategias. Y la evaluación es trimestral. ¿Qué es la evaluación? Pues justamente, ahí sí, dado ya todos los hechos de un trimestre, ¿sí? Enero, febrero y marzo, vemos cuánto se ha logrado cumplir. Es decir, el seguimiento es mientras estamos haciendo. Si es posible al mes para cambiar inmediatamente, para realizar ajustes. Mientras que la evaluación es cuánto ya hicimos. Ahorita sí veamos, o sea, como alguien diría, ya, se derramó la leche, pues ya no podemos. El seguimiento es, cuidado, cuidado, estás colocando poco, te falta colocar más, no tenemos muchas captaciones, no tenemos muchas inversiones, no hay muchos socios, los ahorros están bajando o la tasa de interés está muy alta. Eso es el seguimiento. Vamos ahí tomando decisiones y mejorando. Si no hacemos esto, llega el trimestre y simplemente dice ya, dime, ¿cuánto hicimos y cuánto teníamos previsto? Ya está hecho, está dado. Ya no puedo hacer más. Podría sí, para el siguiente trimestre, tomar correctivos, pero lo ideal es cada mes hacer el seguimiento para ir haciendo los correctivos, tomando buenas decisiones. Y la evaluación es ya medirnos con datos reales, con datos fijos ya, con los datos ya dados, oleados y sacramentados, lo que hicimos. ¿De acuerdo? Y esta evaluación lo hace el área financiera con la gerencia y debe presentarlo al Consejo de Administración, ¿no? Y también al Consejo de Vigilancia para su análisis. Y finalmente, estos datitos buenos para mis amigos y amigas, ¿no? Es del mismo modo, ¿no? Datos, digamos, de prudencia o de recomendación financiera. Dicen que un plan estratégico, un POA y un presupuesto son ideales o han estado bien elaborados cuando tenemos un cumplimiento de entre el 95 al 100%. O sea, lo ideal es el 100% que usted cumpla, ¿no? Porque quiere decir, hizo lo que planificó, lo que presupuestó, muy bien. Pero si tenemos un margen, ¿no? Un margen de, en este caso, de menos, ¿sí? Desde un 95%, 96, 97, 98 de cumplimiento, es bueno, es lo adecuado, porque la perfección del 100% generalmente no existe, ¿no? Pero sí se da, ¿ya? Si usted cumple el 95 al 100%, es su presupuesto muy bien hecho, su POA muy bien hecho, su planificación estratégica muy bien hecho, acorde a su realidad. Vamos ahora al escenario pesimista, menos del 90%. Híjole, 91, 89, perdón, menos estamos diciendo, ¿no? Sería entre 95 a 90, 91, 92 o 89, 80, 75. Es un presupuesto que no estuvo bien realizado. No estuvo acorde a la realidad, no fue muy exigente, ¿sí? Es decir, no le elaboraron bien. Y eso es una falla, una falencia. Ojo, ahí sí hay que, hay que analizar con el área financiera, con todo el equipo, o con el profesional, con el experto, con el consultor que les da ayuda. Y lo mismo, vamos por el otro escenario. Nos pasamos, híjole, cuando pasamos del 100%, pues. Podríamos decir que hasta un 101, 102, 103, también es ideal, pero ¿qué tal un 105, un 110%? Usted puede decir, estimado amigo, amiga, ay, excelente, pues si teníamos presupuestado 100 y hemos cumplido 110.
qué bestia, somos excelentes. No, 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 no. Aquí hay igual dos interpretaciones. La una, que usted hizo proyecciones muy bajas. O sea, su capacidad, su personal, su equipo trabajaba tan bien que usted bajó las metas y ellos ya estaban acostumbrados a conseguir y ellos superaron. Entonces no estuvo bien el mismo modo elaborado el presupuesto. No fue muy retador, ¿sí? No fue muy exigente, ¿sí? Y puede darse un caso excepcional, y ahí viene la otra arista, ¿no? Que decía que sí, o sea, yo presupuesté muy bien y subimos, como yo digo, un 105, un 106, pero ¿fue por qué? Porque tuvimos un caso excepcional, o porque contratamos más personal, o porque de pronto las condiciones del país mejoraron. Excelente, sí, pero esos casos son excepcionales, justamente. Pues no es lo ideal de que usted, cuando evalúe el presupuesto, diga, hemos cumplido el 110, el 115, el 120. Quiere decir que su presupuesto no fue muy exigido o no está siendo acorde a sus capacidades, a su potencialidad. ¿De acuerdo? Ideal, entre 95 a 100%. Ahí estamos entre nuestro reto, nuestras metas bien puestas. Si estamos menos, es un presupuesto muy fuerte, muy fuerte. No le hemos puesto a la capacidad que tenemos, nos hemos extralimitado. Pero si pasamos del 100, 110, 120, es un presupuesto muy sencillo, muy flojo, ¿sí? Que del mismo modo subestimamos nuestras capacidades, de nuestra cooperativa, de nuestros colocadores, de nuestros captadores, ¿sí? Del crédito. O puede darse, salvo excepciones, casos excepcionales de que cambiaron las condiciones, mejoraron, hubo algún periodo de bonanza y que nos ayudó. Ya, pero eso es parte del análisis para el futuro. Listos, estimados amigos, antes de despedirme, agradecerles a ustedes, por favor, no se olviden de seguirme en mi canal de YouTube, Fabián Candopimbo, en mi canal de Facebook, Fabián Candopimbo, y también en Instagram. Como yo digo, todo, Fabián Candopimbo, charlas de cooperativismo. Suscríbanse para esta y otras charlas que yo dicto y voy a dictar, ¿no? Cada 15 días, los días jueves, por favor, tanto por el canal de YouTube como por el canal de Facebook, que les hago llegar las invitaciones, ¿no? Para ustedes, por eso deben suscribirse. Y les invito también para que revisen mi canal los otros videos, ¿no? Los otros videos que tengo sobre administración, sobre gestión, sobre presupuesto, sobre las funciones de los miembros de los consejos de administración, de vigilancia, sobre el gerente, sobre el presidente, secretario, sobre los principios cooperativos, sobre educación financiera, social y solidaria, educación cooperativa, por favor, sí. Revisen mi canal de YouTube. Tengo más de 50 videos a su disposición, totalmente gratuitos.